pero el día sábado es el día que hemos decidido tomar y también como pues ya traíamos la costumbre para congregarnos y para alabar al Padre. Muchos tienen la oportunidad aquí en Medellín ese día en sus trabajos. Y bueno, lo hacemos hoy día sábado y mañana domingo es un tiempo familiar. Bueno, y qué bonito es así también, ¿no? Reunirnos el viernes en la noche, el sábado todo el día y el domingo usted puede compartir con la familia, con sus seres queridos y creo que así se hace de una manera correcta. Amén. El tema de hoy es un tema especial, pero antes yo quiero que hagamos todos una oración a una de nuestras hermanas, a la madre de una de nuestras hermanas, pues le ha ocurrido una eventualidad de salud y yo quiero que oremos por ella. Amén. Así que por favor acompáñenme a orar antes de empezar. Para que el Señor esté haciendo una obra especial. Señor, estamos agradecidos en esta mañana de que nos permitas reunirnos para loar tu nombre, para bendecirte y para exaltarte. Dios, mira que nuestra hermana en estos momentos está necesitada de ti. Rogamos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Yahshua HaMashiach, que por favor tú tengas a bien, mi Rey poderoso, mi Rey soberanos, a colocar tu mano sanadora sobre la mamá de nuestra hermana Elcita. Rogamos, Señor, de una manera especial que tú estás colocando tu mano sanadora allí en esa vena, Señor. Y que estás obrando de una manera especial, mi Dios. Tú eres el Elohim que sana. Tú eres el Elohim que trae sanidad a las vidas y a los corazones. Yo te ruego y junto con el pueblo, Señor, rogamos en esta mañana por nuestra hermana, de que tú estás haciendo algo especial, Señor, que guardes y protejas la vida de nuestra hermana, que estás haciendo una obra especial, Señor, ahora mismo donde ella se encuentra, ahora mismo donde ella está, Señor, que tú seas revistiéndola de ti, que tú te seas trayendo sanidad, Señor, en el nombre de Yahshua, Señor, confiamos en ti, que no hay nada, Señor, que se escape de tus manos, porque tú tienes el control de todo, así que pedimos, Señor, por su vida, pedimos por su familia, pido, Señor, que mi hermana Elcita, Señor, esté en shalom, está en calma, su familia, mi hermano Jonás, su hija, Señor, ahora mismo, en el nombre de Yahshua de Nazaret, la encomendamos en tus manos y pedimos, Señor, tu cobertura, tu protección, tu sanidad, Señor, allí donde ella se encuentra. En el nombre de Yahshua y con fe, Señor, lo pedimos, Padre. Y a nosotros que vamos a empezar a estudiar la palabra, pedimos, Señor, que nos seas dirigiendo, que seas abriendo nuestro entendimiento, dando sabiduría para comprender, Señor, los misterios del reino. En el nombre de Yahshua. Amén. Bueno, vamos a empezar con el tema que se llama El Evangelio es un mandamiento. Les he comentado que esta semana ha sido una de las semanas más bonitas con respecto a la revelación. Una de las semanas en las cuales, no sé, como que el entendimiento de la palabra ha sido un poco más progresivo y me ha sorprendido. Y cuando el Padre me mostró este tema, créanme, hermanos, que yo quedé con la boca abierta. Y voy a pedir a mis hermanos, quiero saludar aquí a mi hermana Andrea por Facebook, a mi mamá aquí en YouTube, a la hermana Ketsia, bendiciones a su esposo Sebastián, al hermano Dani en Argentina, a mi hermana Luz también quiero saludarla. Bueno, y a todos los hermanos que van a conectarse y van a ver esta transmisión. Quiero saludarles y acompáñenme por favor, vamos a empezar con el tema. Y vamos a empezar en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Amén. Nuestro hermano Yehezkel lo va a estar colocando allí en la pantalla. Y mire cómo dice. Y le está hablando Pablo a Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en el Mesías Yahshua. Bueno, cuando volví a leer este verso, después de leerlo hace muchos años, porque cuando estaban las raíces hebreas, pues decíamos que, y es verdad, que en el primer siglo no había lo que usted y yo hoy conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que había en el primer siglo? ¿Cuáles eran las escrituras con las cuales predicaba Yahshua de Nazaret por las calles de Galilea? ¿Por las calles de Judá en el templo? ¿Cuáles eran las? Cuando yo fui a Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuál? El Tanaj hebreo, que está compuesto por lo que usted y yo conocemos como la ley o la Torá,
que está compuesto por los libros poéticos o los demás escritos, que son los poéticos o los históricos, y por los profetas, Tanaj. Y mire lo que dice Pablo del Tanaj judío, del Tanaj hebreo. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué? Para la salvación, ¿por qué? ¿Por ley? Para la salvación, por fe, por la fe que es en el Mesías Yahshua. Quiere decir que nosotros debemos de volver a colocar nuestros lentes y a volver a leer el Tanaj hebreo, donde está la base de la fe, en la cual gentiles y judíos, como vimos anoche, creemos como ramas en el olivo que es el Mesías, y poder entender que las escrituras hebreas dan un solo testimonio. Nos harán sabios para la salvación por fe. El propósito y la meta del Tanaj hebreo, mire que no le estoy hablando todavía del Nuevo Testamento, el propósito del Tanaj hebreo solo es uno, de que tú como gentil o que también como judío, tú alcances sabiduría para la salvación de tu alma, pero mire que Pablo es específico, por fe. Yo le he hablado de un texto que por lo general lo he mencionado, Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ahí está claramente, sin pelos y con señales, mas el justo por la fe vivirá. Entonces te van a hacer sabio para la salvación, que es ¿en quién? En el Mesías Yahshua. Así que quiero que usted note eso. Las escrituras hebreas, el Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento, debe ser leído y debe ser comprendido, a la luz de la fe, no a la luz de la ley. Voy a volverle a repetir eso. Las escrituras hebreas, el Tanaj hebreo, debe ser entendido y comprendido a la luz de la fe, no a la luz de la ley misma, ya que es una imagen. La Torah es una imagen ¿de quién? De la fe. Es cierto que en el primer siglo Keren no hay Nuevo Testamento. Hay Antiguo Testamento, como lo conoce el pueblo judío, Tanaj. Pero notemos que la entrega de esa Torah, la entrega de ese Tanaj, es para que usted vaya a través de él. ¿Por qué? Por fe. Es el primer principio, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, nunca se le vaya a olvidar. Por fe. Voy a leer las escrituras hebreas por fe. ¿Me sigue? Amén. No se me pierda, no se me vaya para otro lado. Después de hablarle de esto, voy a pedirle que vaya conmigo al Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, necesito su atención para que usted pueda comprender lo que vamos a mirar y cómo en el Salmo 19 está lo que usted y yo conocemos como el Evangelio. Salmos capítulo 19, puede alistar con un separador porque luego vamos a ir para el Salmos capítulo 145 y note que estamos hablando y le voy a hablar hoy de escritura hebrea. Vamos a poner los cimientos en el Tanaj, específicamente en los Ketubim o traducido en los demás escritos, la sección de los libros poéticos, pero que también ahí hay profecía y hay revelación. Entonces, Salmos capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira el misterio. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara ¿qué? Sabiduría. Usted lo ha leído toda su vida, yo también. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Note que hay un mensaje ¿en qué? En toda la creación. Quiero que note que en los primeros versos hemos visto que un día emite a otro día palabra. Y una noche a otra noche, ¿sabe qué hace Lin? Declara sabiduría. Sin embargo, no lo hace mediante lo que usted y yo conocemos como el lenguaje auditivo, si puedo decirlo así. Es decir, por palabras ni por voz. Sin embargo, dice el versículo 4 que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué? Que los cielos y la creación cuentan
proclaman la gloria de Dios y el mismo firmamento anuncia la obra que Él ha hecho. Note que habla de la obra de sus manos. Versículo 5. Y hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Vamos aquí, versículo 7. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Y ya veo que acá muchos dicen, sí, vea que la ley, sí, tranquilo. Vamos a volver a leer el versículo 7. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. 2. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, oiga Lin, los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Yahweh son verdad, son todos justos. ¿Me sigue? Ahora vaya conmigo, por favor, al libro de los Salmos. No se olvide de lo que acabamos de leer, que esto va a ser espectacular. Vamos por favor al libro de los Salmos, otra vez ahí mismo. Ya no en el capítulo 19, sino Salmos 145. Y vamos a leer desde el versículo 9. Salmos 145, vaya conmigo por favor, versículo 9. Dice así: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Le quiero hacer una pregunta. ¿Todas sus obras son tanto judíos como gentiles, como animales, como el agua, como el mar y la tierra? Seguimos, 10. 11. La gloria de tu reino. Escuche esto, porque leímos en el Salmo 19 que los cielos que cuentan la gloria de Dios. Pero mire cómo lo describe acá en el Salmo 145, 11. Siempre me pregunté, ¿por qué en el Nuevo Testamento hay predicación del reino de los cielos? El reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. ¿Y dónde está esto atestiguado en la Tanaj? ¿Dónde está el evangelio del reino en la Tanaj? Vamos a ver qué estaba escondido. La gloria de tu reino dirán, y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos. Lea conmigo. Y la gloria de la majestad ¿de qué? De tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Tu reino es reino ¿por qué? Por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. ¿Qué es lo que me está diciendo el Salmo 145 que se le va a enseñar a todos los hijos de los hombres? La gloria de la majestad de su reino. Y para poder hablarle del tema, estoy haciendo una introducción. Usted sabe que mis introducciones son un poquito largas. Para poderle hablar de este misterio que cuenta toda la creación, para poderle dar entendimiento de este misterio, necesitamos entender lo siguiente. Y para eso, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Daniel y vamos a mirar. Vaya conmigo por favor al libro de Daniel, capítulo 2. Amén. Libro de Daniel. Un saludo para Daniel, que el Yahweh la bendiga. Libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 32 de una visión que tiene Nabucodonosor. Entonces Daniel va a empezar a revelar la visión que tuvo él y comienza diciendo así: tú, oh rey, tuviste una visión, y aquí había una gran estatua, y esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Esto en el verso 31. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Mira esto, la cabeza de la estatua era de oro puro. ¿De qué era la cabeza? De oro puro. Su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte ¿de qué? De barro.
Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y la desmenuzó. Entonces, póngale cuidado porque le va a dar entonces la interpretación. Versículo 37. Tú, rey, eres rey de reyes, a quien el Elohim del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quieran que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza ¿de qué? De oro. Présteme atención, porque esto es importante para que usted entienda también otros temas. Dios le revela a Nabucodonosor, porque fue el imperio, por decirlo así, que estuvo sobre toda la tierra, el primero. ¿Sabe quién fue? Babilonia. Y Babilonia en la Biblia es descrita, Yejes, como la cabeza de oro. Por eso lo llama el rey de reyes, soberano de soberanos. Usted se vio la serie bíblica. ¿No se la vio? Se la recomiendo, es muy buena. Se llama El Rico y Lázaro. Entonces póngame cuidado. Dios le muestra los imperios que iban a venir sobre la tierra. Présteme atención y mire lo curioso. Yo me estaba preguntando anoche y yo le decía, Señor, ¿por qué nunca la cabeza de oro comenzó por tu pueblo Israel? Si usted nota, Lin, los imperios, Israel fue una nación, tuvo su rey, igual como Canaán, igual como los jebuseos, como los heteos. Pero si usted nota, a Dios le plació que el primer soberano de soberanos sobre el planeta Tierra no fuera un judío, sino que fuera ¿qué? Un gentil, alguien de Babilonia. Para que no me empiecen a salir con el cuento que Nabucodonosor posiblemente era de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, era alguien, un caldeo. Présteme atención, oiga pues, Jimmy, se va a poner bueno. Entonces note que a Dios le place que el soberano de soberanos, ¿sabe quién? Nabucodonosor. Y lo tomó. Toma al rey Nabucodonosor y creo que en algún pasaje lo llama mi siervo. Sí, Yemima. Por eso Elohim no hace acepción de personas. Cogió también a un extranjero y usted sabía que Dios también amó al rey Nabucodonosor. Voy a dejarlo hasta ahí, después vamos a hablar de eso. Y el primer imperio sobre la tierra no fue Israel, fue Babilonia. Luego sigue la estatua y le empieza a explicar Daniel. Dice, después de ti se levantará otro reino inferior a ti y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. ¿Quién eran los pechos el pecho de plata y los brazos? Es correcto. Después usted ha leído el libro de Daniel, cuando a Belsasar lo matan esa misma noche, que Daniel le habla del Mene, Mene, Tekel, Uparshim, y le revela que tu reino ha sido dado a otro. Entonces toma el reino. ¿Sabe quién lo toma? Los persas. Ese es la plata. ¿Por qué de plata? Porque fue un reino también que tenía en parte ¿qué? Democracia. No era tanto por la palabra del rey se vive o se muere. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Y aún seguimos viendo que está reinando ¿quién? Una nación diferente a ¿quién? A Israel. Luego nos encontramos ¿con quién? Con el bronce. Es correcto, usted se vio la película ¿de qué? De 300. Yo, hermano, y eso es cultura. Hay mucha violencia, la verdad. Si no le gusta ver sangre, no la vea. Pero es cultura general. ¿Y sabe qué? Vienen los griegos y después ven el imperio romano y bueno, luego viene el hierro mezclado, pero no me quiero meter ahí. Lo que le quiero mostrar es que a mí me sorprende de que el Señor muestra al rey Nabucodonosor que el primer soberano de soberanos fue un gentil sobre toda la tierra. No fue Israel. El reino en la tierra fue dado en principio ¿a quién? A las naciones. Incluso utilizó a Nabucodonosor para castigar a Israel y a los otros pueblos, para moldear a su pueblo. Entonces, pensando en esto, resulta que el Padre en esta semana me ha venido como hablando en medio de verso y verso. Y yo decía, Señor, o sea que tu reino, ¿cuándo va a venir? Si se supone que el reino es establecido en la tierra cuando esta piedra es cortada, ¿quién es esta piedra? ¿Cuál es la piedra que se habla que coge a la estatua y la vuelve nada y dice que se hace un monte grande y llena toda la tierra? Es correcto, pero ¿es quién?
no solo el reino, sino que también representa al rey. ¿Quién es la piedra angular? ¿Quién es? Mashiach. Muy bien. Cristo. Cristo es esa piedra cortada que viene y se hace ¿qué? Un reino. Quiere decir que nunca sobre la tierra había sido o había estado el reino de quién. Quiere decir que Israel no es su reino. A usted le enseñaron, usted estuvo conmigo, de que el reino de Dios era Israel en la tierra. No es así. Según lo que ve Daniel, el reino de Dios, lo que acabamos de leer en el Salmo 19 y en el Salmo 145, va a ser instaurado ¿cuándo? Al final de los días, cuando venga el Mesías. ¿Por qué? Y este verso a mí que sí me impactó. Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. ¿Me sigue? Primera de Samuel, capítulo ¿qué? 8. ¿Y versículo qué? Mire lo que dice. Perdón, voy a ir más arriba. Tiqui, 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 tiqui. Déjenme, yo retrocedo. No, parece que no es este, me equivoqué, esperen. Ah, sí, es este. Déjenme, yo lo busco en otra versión. 8:7, sí. Y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. El día que Israel pide rey, claro, Dios él mismo se levanta un rey para que los gobiernes. Pero note la implicación tan grande que tiene este pasaje en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. El reino no iba a ser por parte de Yahweh, iba a ser por parte de ¿quién? De los hombres. Y si usted sigue leyendo, Yahweh le dice, está bien, mire cómo los va a tratar este rey, déjeme se lo muestro. Conforme a todas las palabras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Oigan esto, hermanos. Tremendo. Mire. Y refirió Samuel todas las palabras de Yahweh al pueblo que había hablado pidiendo rey. Porque ¿sabe qué dijo el pueblo? Quieren denos reyes como las demás. Pero Yahweh quería establecer su reino. Es correcto. Por eso en la estatua de Daniel usted no ve a Israel por ningún lado. Y ve las naciones. Por eso el verdadero reino no ha sido establecido en la tierra, sí en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es la oración del Mesías. Venga a nosotros ¿qué? Venga a nosotros tu reino. Porque el pueblo desechó a Yahweh. Entonces digo, está bien, pero mire cómo los va a tratar el rey que van a poner, aunque sea mi ungido, aunque sea el que yo ponga. Pero mire cómo los va a tratar él. ¿Me sigue? Entonces, dice la Biblia hebrea, mire que estamos con Biblia hebrea. Salmos, Samuel, Daniel. Dice la Biblia en Deuteronomios, capítulo 15, voy suave para que usted pueda comprender de que aún Israel entonces no era el reino de los cielos. Deuteronomios capítulo 18, versículo 15. Perdón, me equivoqué, es 18:15. Mire, Dios va a prometer un profeta. Este verso lo hemos utilizado mucho y lo vamos a seguir desmenuzando. Mire lo que dice. Profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim y a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh, mi Elohim. Aquí vuelve y desechan ¿a quién? A Yahweh, tal como lo hicieron así. Por eso le dice, mire, este pueblo ha hecho conmigo tal como lo hizo desde el día
en que los saqué de dónde, de la tierra de Egipto. Entonces tranquilo, Moisés, haga todo lo que ellos pidan. Quiere decir que el reino de Israel es un reino de hombre y no de Yahweh, porque desecharon a Yahweh. O sea que el reino de los cielos está esperando para ser instaurado. Entonces, cuando desechan la voz, se le dice, está bien, conforme a lo que pidieron en el día de la asamblea, que yo no vuelva a oír la voz, ni yo vea este gran fuego para que no muera. Y Yahweh dice, han hablado bien, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo, ¿qué? Les mande. Así como Yahweh se levanta un vocero, el Mesías, así mismo Yahweh se levanta a su propio, ¿qué? Rey. Por eso usted va a ver en las escrituras de los salmos que dice, pero yo he puesto mi rey en Sión. Y así también está escrito en el Salmos capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué las naciones se levantan contra Yahweh y contra su ungido? Es decir, su rey. Él va a establecer el reino de los cielos con un rey que es el rey Mesías, al cual Israel hoy en día está, ¿qué? Esperando. Ellos están esperando a su rey Mesías. Entonces, quiero hacer esta introducción para poderle mostrar que el evangelio del reino, creer en él, es un mandamiento. Grabe en su mente, la estatua de Nabucodonosor nunca se dijo que Israel reinó sobre toda la tierra, ni que a ellos les había sido dado el reino en la tierra. No. Quiere decir, póngame atención, ¿sabe qué quiere decir esto? Que la promesa a Abraham de que iba a ser heredero del mundo aún no se ha cumplido. Quiere decir que este Israel que conocemos no es el Israel que Yahweh quiere establecer para que reine sobre la tierra. Hermano, esto implica un montón de cosas. Quiere decir que el reino de él aún no se ha visto físicamente establecido a nivel mundial, pero sí está en nuestro corazón, que eso es otro misterio, que si Yahweh no lo revela, porque yo ahora no lo entiendo, estoy preguntando por ese misterio, cómo es que se da y cómo entender que tenemos un rey, según Pablo, pero cómo entender que aún no está establecido sobre la tierra, pero que ya está. Por eso Yahshua dijo, cuando les hablen del reino de los cielos no digan véalo aquí, porque dentro de ustedes está. ¿Cómo se hace misterio? Eso hay que entenderlo. Pero quiero mostrarle, la promesa a Abraham no era simplemente física, porque mire que Israel está, pero no está el reino. Y según lo que vio Daniel, le está diciendo al rey Nabucodonosor, el reino de Dios es establecido en lo postrero de los días. Amén, estamos claros ahí. Entonces hablamos de que el Señor va a levantar un profeta. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Muy bien, vamos ahí con la Biblia hebrea. Vamos a empezar a retomar algunos versos que vimos anoche y quiero citarlos otra vez para que usted pueda ver. Anoche vimos que dicen las escrituras hebreas de los extranjeros, pero hoy vamos a enfocar esas mismas escrituras en lo que usted y yo conocemos como el evangelio del reino. Entonces vamos a comenzar con el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10, que dice, nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro. Estoy leyendo otra versión. A quien los pueblos le obedecerán. Diga conmigo, obedecer. Lynn, si hay obediencia de los pueblos es porque tiene que haber un mandamiento. Muy bien. Si los pueblos van a obedecer a Silo, al Mesías, quiere decir que el Mesías va a dar ¿qué? Mandamiento. Ahora, note que según Génesis 49:10, los pueblos se congregan al Mesías. Los pueblos no se congregan a Israel. Los pueblos no van tras la ley. Los pueblos se congregan al Mesías y dice, y le obedecerán. Quiere decir que el Mashiach, el Mesías, va a dar ¿qué? Mandamientos. Primera escritura. Segunda, Isaías 42, versículo 1. Este es mi siervo, está hablando del Mesías, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia
a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. Versículo 4, que es el que me interesa. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra, ¿qué? Nota que la visión que vio Daniel y nota que el pueblo de Israel por medio de la ley nunca se estableció en la tierra justicia. Nunca. El único Keren por el Espíritu Santo que va a traer justicia a toda la tierra, que es el periodo mesiánico, es el Mesías. Es Él. Él no va a desmayar hasta que haya establecido en la tierra justicia. Su ley esperará en las costas. En la Torá del Mesías, en la ley del Mesías, es quien va a esperar las costas. ¿Cuál ley? Y yo le decía anoche que hay una referencia, incluso en los rabinos, que el Mesías traería una nueva Torá, una nueva enseñanza, una nueva instrucción, que no era la misma de Moshe. El Mesías está redactando una nueva Torá, dicen en el Talmud, en el jardín del Edén, para entregarla. ¿En qué vamos a esperar? En la Torá del Mesías. Quiere decir que hay una enseñanza, y si hay una enseñanza, debe haber una obediencia a esa enseñanza. Estamos hilando. Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón. La palabra hebrea también es como bandera, por una señal. Miren, hermanos, ¿cuál es la señal? Lin, cuando usted lee la Biblia hebrea, usted se da cuenta que Israel para con Dios mediante la ley tuvo muchas señales. Dígame una. Y esta será la señal entre mí y vosotros. Dígame una. El Shabbat es una señal. Sin embargo, aquí el pendón o la bandera que está puesto a nosotros para que lo miremos, ¿sabe cuál es? Cristo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón, por bandera, por señal a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Como naciones, la Biblia hebrea nos dice, el Tanaj, el Antiguo Testamento, nos dice que nosotros le vamos a demandar una obediencia ¿a quién? Hay una demanda del Mashiach para con nosotros de una obediencia. ¿A qué? Vamos a seguir leyendo. Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Lo hablábamos anoche. Note que son las 12 tribus de Jacob y note que además están las naciones. También te doy por luz a las naciones para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 55:4. No se me duerma, que ahorita vamos a empezar a explicar todo esto que estamos leyendo. Isaías 55:4. He aquí, hablando del Mesías, que yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Yahweh tu Elohim y el Santo de Israel que te ha ¿qué? Que te ha honrado. ¿Quién es nuestro maestro? Ahora entiende por qué en el Nuevo Testamento Yahshua le dice uno solo es vuestro maestro, el Cristo, el Mesías. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado en Isaías 55 de que Yahweh mismo lo constituyó a él por maestro y por jefe de las naciones. ¿Quién es su jefe? ¿Quién es su maestro? Yahshua. ¿Quién es su Señor? Yahshua, Jesús. Así que a tu Señor le debes obediencia. Vamos a mirarlo. Salmos 47, versículo 8 y 9, que este me pareció más espectacular. No sé por qué no lo usé anoche en la enseñanza, pero tenía que haberlo hecho. Graben este texto, hermanos, subrayalo en su Biblia. Salmos 47, 8. Reinó Elohim sobre las naciones. Le voy a hacer una pregunta. ¿Hoy está reinando Elohim sobre las naciones? ¿Cierto que no? La visión de Daniel. Estamos hoy en los días de los pies de el barro combinado con ¿qué? Con el hierro. Aún estamos en esos días, Yemima. Es en los días del barro con el hierro
que la piedra tira la estatua y es establecida. Quiere decir que proféticamente, mirando la visión de Daniel, estamos en los días del barro con el hierro. ¿Me sigue? Pero acá miren lo que está dicho en los Salmos, hablando del futuro. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo ¿qué? Trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como ¿qué? Como pueblo del Elohim de Abraham. Esto lo vimos anoche. Esto ocurre mediante la fe a través de Cristo, a través del Mesías. Note que cuando venga el Mesías, cuando venga Mashiach, todos los pueblos de la tierra se van a unir como en un pueblo al Elohim de Abraham. Vamos bien hasta ahí. Lo que he tratado de hacer, hermano, es mostrándole por las escrituras hebreas, de que está dicho acerca de nosotros las naciones. Entonces vimos lo que dice, que nosotros le vamos a demandar obediencia ¿a quién? Al Mesías. Listo, ahora sí, prepárese pues. Vamos a comenzar ahora sí en el Nuevo Testamento, porque todo lo que hemos leído, Pablo recibe revelación por medio del Espíritu Santo. Y el primer verso que vamos a tocar es Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25, graba estos versos. Dice: y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yahshua el Mesías, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, que es lo que yo les digo siempre a los hermanos y a los que están predicando hoy las raíces hebreas. Yo les digo, mire, Pablo predicó algo nuevo, porque es muy claro de que había un misterio que fue declarado por revelación que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos. Y usted va a ver que Pablo siempre habla del misterio con respecto a las naciones. Y el versículo 26 empezamos. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, termine usted de leer, según el mandamiento del Dios eterno. Voy a volver a repetir ese pasaje. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, sea dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pablo está diciendo que hay un mandamiento del Dios eterno, del Elohim Olam, y ese eterno ordenanza lo dio por medio de ¿quién? De los profetas. ¿Y para quién es ese mandamiento, Keren? Es correcto. Volvámoslo a leer muy despacio. A mí me interesa hoy que usted se quede con esto. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a las naciones para que obedezcan a la fe. ¿Qué? El evangelio. Ya leímos el versículo 25. Hermano Daniel, sí, no, tranquilo. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia, ¿a qué? A la fe. Recuerda que Pablo es apóstol ¿a quién? ¿A las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿A las 12 tribus? No. Pablo es apóstol ¿a quién? A los gentiles. Y si Pablo es apóstol a los gentiles, miren lo que está diciendo, he recibido la gracia. Escuche esto, Yemi. Y he recibido el apostolado para la obediencia a la fe. Lin, si hay obediencia, significa que hay un mandamiento del Dios eterno. Y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas ¿qué? En todas que los que están leyendo conmigo, en todas las naciones, en todas las gentes, en todos los gentiles, por amor de su nombre. Le voy a leer en otra versión.
por medio de Jesucristo, Dios me ha concedido el privilegio de ser un apóstol, para que en todas las naciones hayas quienes le crean a Él y le obedezcan. Versículo 6. Entre ellos estáis también vosotros que vivís en la ciudad de Roma. Elohim os ama y os ha llamado a ser de Yahshua el Mesías y formar parte de su pueblo santo. Ayer vimos que fue ejertado en el olivo natural las naciones por fe. Y que el Elohim nuestro, el Padre y el Señor Jesucristo, derrame su gracia y paz sobre vosotros. Segundo verso. Tercer verso. Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque no os haría hablar, sino de lo que el Mesías ha hecho por medio de mí para la obediencia de las naciones, con la palabra y con obras. ¿Obediencia a qué? Al Evangelio. ¿Qué era lo que predicaba Pablo entre los gentiles? El Evangelio, para que obedezcan a esta fe predicada. ¿Y en qué consiste el Evangelio? ¿Alguno de ustedes sabe o se ha puesto a pensar en qué consiste el Evangelio? ¿No? ¿En qué consiste el Evangelio? Si les preguntara. Antes de mirar en qué consiste el Evangelio, yo quiero que vaya conmigo a Gálatas para que vea que lo que le estoy diciendo es que Pablo no le enseñaba a Torá a las naciones. Pablo lo único que iba a predicar a las naciones era el Evangelio de Cristo, del Mesías. Porque es un mandamiento creer en el Evangelio, según el mandamiento del Dios eterno, Lin. Recuerde lo que leímos en Deuteronomio. Yo voy a levantar un profeta como Moisés, ya que ellos no quisieron escuchar mi voz. Entonces mi voz va a ser otro profeta. Y yo a ese profeta pondré mis palabras en su boca. Y todo lo que yo les mande y todo lo que yo quiero que ustedes hagan, él lo hablará. Y al que no escuche ese profeta, yo le voy a pedir cuenta. ¿Qué era lo nuevo que iba a traer ese profeta? Porque si ya todo está dicho con Moisés, ¿para qué va a levantar otro profeta? Si ya Yahweh Elohim Kadosh dio con la Torá todo lo que tenía que haber dado, ¿para qué va a levantar otro profeta? ¿Y para qué va a poner las palabras en su boca? ¿Y para qué va a ordenar por medio de ese profeta? Ah, es que venía algo nuevo. Venía el mandamiento del Dios eterno para las naciones. Entonces, mire lo que dice en el libro de Gálatas capítulo 1. Voy a leerlo desde el versículo 14. Mire. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre, acá hay algo poderoso. ¿Desde cuándo el Señor apartó a Pablo? Bueno, Israel pues no es una nación apartada. Y lo aparta desde el vientre y lo llama por su gracia con una sola misión. Versículo 16. Y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre quienes, entre las naciones, no entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, no entre las 12 tribus, para que yo, ese es el mensaje central de Pablo. Sí, él a veces le habla a los judíos, a veces discutió con judíos, pero el mensaje central y su apostolado es los gentiles, para que yo le predique a las naciones. No consulté enseguida con carne y con sangre. Llega es que él, por favor, retroceda al versículo 11, para que nuestros hermanos en YouTube lo lean. Mire, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Del Mesías. Quiere decir que Pablo no les iba a enseñar a ellos Torá. Pablo solamente tenía un propósito para enseñarle a las naciones: la predicación del evangelio de Cristo. En pocas palabras, su muerte y su resurrección. Y cómo a través de él, usted y yo como gentil, empezamos a ser ¿qué? Participantes de su pueblo. Es correcto, lo vimos anoche. Pablo se esmera por predicar a los gentiles las inescrutables grandezas de ¿qué? De lo que usted y yo conocemos como el reino de los cielos.
¿Qué se promulgaba en el templo antiguamente, en los tiempos de Moshe, hasta los tiempos del Mesías? La Torá. El templo en Jerusalén, allá en el Monte Sión, era donde se promulgaba y donde el sacerdote leía al pueblo lo que usted y yo conocemos como ¿qué? Como la Torá. Usted va a entender que Marcos capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo principio del evangelio de Jesucristo, del Mesías. Cuando llega él comienza a anunciar las buenas nuevas de la Torá. ¿Sí? No. Cuando él llega, él comienza a explicar las nuevas buenas ¿de quién? Del reino. Aquello que desecharon cuando estaba Samuel y cuando el pueblo pidió rey y desechó a Yahweh, Yahweh dijo, tranquilo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Mire qué tremendo. Mire, por eso a veces un líder que está puesto por Dios y da mandamientos o da ordenanzas por medio de él, y a veces la gente cree que es contra él y no. Tranquilo, Samuel, no es contra ti, es contra mí, pero tranquilo. Nota lo siguiente, ahora por medio de su Mesías, por medio del siervo suficiente, va a empezar a anunciar lo que nunca antes se había anunciado, el reino de los cielos. Va a empezar a promulgarlo y por eso el libro de Daniel dice, el conocimiento ¿sé qué? Se aumentará. ¿Y acaso usted no ha leído en el Nuevo Testamento qué dice? ¿Qué dice? He aquí uno más sabio que quién. Quiere decir que el conocimiento en los tiempos del Mesías y con los apóstoles comenzó a crecer. El conocimiento creen acerca de qué? Del reino, de las cosas de arriba, de las cuales a nosotros no teníamos acceso. El Señor le decía a los discípulos, mire, a mí me es dado que les diga a ustedes los secretos y los misterios del reino, pero a ellos yo solamente les hablo por parábolas, para que no entiendan. Pero ustedes, dichosos porque ven y oyen lo que otros antes de ustedes, como Daniel, quisieron ver y no pudieron ver, quisieron oír y no pudieron oír. Amén. Está lloviendo, como quien dice, tranquilos, no se desesperen. Entonces, vamos a resumir. Las escrituras hebreas hablaron de que nosotros le debíamos obediencia ¿a quién? Al Mesías. De que a él le íbamos a obedecer y de que él nos iba a dar una instrucción y una enseñanza. Y vemos que Pablo dice que estas escrituras hebreas que usted y yo leímos y la que está en Deuteronomio nos hablaban de que Dios por medio de los profetas, el Dios eterno, el Elohim Olam, dio un mandamiento para las naciones. Y hemos visto que ese mandamiento consiste en creer ¿en qué? En el evangelio. Entonces voy a mostrarle un verso muy explícito, no quería mostrárselo, pero para que muchos de ustedes de pronto no empiecen a dormirse ahí, me va a tocar ir a él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Listo, leo este verso y la hacemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 dice, y lo que pidiéremos, lo recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Entonces los que guardan las raíces hebreas dicen, sí ve, Torá, los sisilos, peyó, las fiestas, sí ve. Pero Pablo no le explica eso a los gentiles, muy bien, ya usted ya está empezando a entender. Pero mire, vamos a seguir leyendo. Y lo grato a la faz de él, lo que hacemos. Usted lo tiene de otra manera, y hacemos lo que es agradable delante de él. Versículo 23. Note que el versículo 22 dijo que guardamos que Yemi, sus mandamientos. Y el versículo 23 dice, y este es su mandamiento. ¿Cuál? ¿Cuál es su mandamiento? Léalo, mami, por favor, léalo, usted que lo tiene ahí. Yemi, ¿lo tienes? Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es uno de los mandamientos del Dios eterno? Que creamos en el nombre del Hijo suyo, Yahshua, el Mesías. Recuerda lo que leímos en Deuteronomio capítulo 18. Voy a levantar un profeta como tú y todo lo que yo le mandé a él, lo van a oír. ¿Sí está? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. Le voy a hacer una pregunta, présteme atención.
¿Quién hasta el día de hoy no ha creído en ese mandamiento? El pueblo de Israel. Mire qué interesante, Yemi. Dios levanta a Moisés y entrega la Torá. El mismo Dios, el mismo Elohim que se le reveló en el monte Sinaí, ahora es el mismo Elohim que levantó a un profeta como Moisés, porque así está profetizado en Deuteronomio, y da también mandamientos y palabras para su pueblo. Y curioso, que ponen más la supremacía de Moshe al mismo Mesías. A su rey anhelado y a su rey deseado no han hecho caso a este mandamiento. Este mandamiento es el Dios eterno. ¿Cómo creo yo en el nombre de su Hijo si no es a través de? ¿Qué es lo que se predica? El Evangelio. Conforme del mandamiento del Dios eterno, para que sea dado a conocer a las naciones. Lin, la pregunta. Yejes, hazme un favor, porfa, ponle el micrófono a Lin para que se pueda escuchar. Creo que por... Lin, ¿no tienes un micrófono ahí? Por favor, qué pena. Acá un hermano va a hacer una pregunta, vamos a escucharla. Noten que es un mandamiento. Cuando a usted le preguntan, ¿usted guarda los mandamientos? Dígale sí, y guardo el principal de todos. Creer en el nombre de su Hijo, uno de los principales. Porque el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, según Moisés. Pero según este nuevo Mesías, uno de los mandamientos que llega con él, porque ese es el problema, Lin, que nos vamos a la Torá así, y que los mandamientos de este nuevo Mesías que estuvo caminando. Lin, la pregunta. Bueno, bendiciones para todos. Dani, hay una pregunta que muchos en Raíces Hebreas se hacen, y es, bueno, Daniel, le pregunto, o sea que eso lo habló Yeshua o lo habló Pablo, y si lo habló Pablo, ¿por qué usted está enseñando que eso es la palabra del Mesías? Esa es una pregunta que casi las personas, la mayoría de personas en Raíces se hacen. Es Y correcto. dicen, no, es que Pablo fue el que habló, no el Mesías, y entonces vamos a cambiar las palabras de la Torá por las palabras de Pablo. Es correcto. Mire lo que acaba de decir nuestro hermano José, y muchas gracias por la aclaración. Voy a más o menos a volverlo a decir de una forma un poco más entendible. Es lo que trata de decir es, usted no puede colocar por encima a Pablo ni el Nuevo Testamento antes que la ley, ¿sí o no? No lo puede hacer. Sin embargo, vuelvo y repito, si usted lee Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18, fue profetizado en la ley de que iba a venir otro nuevo ¿qué? Profeta. Y que ese profeta también iba a hablar mandamientos, palabras e instrucciones. Y Dios dijo, y Yahweh mismo dijo, a él oirán. Quiere decir que el Nuevo Testamento, como, hombre, como lo descalificamos, ¿sí o no? En las Raíces Hebreas. Quiere decir que el Nuevo Testamento es el registro del nuevo profeta y la nueva ordenanza. ¿Lo cogió o no lo cogió? Obviamente atestiguado por los profetas hebreos. Pablo ha dicho, y voy a volverlo a leer, Romanos capítulo 16 dice, y que según las escrituras de los profetas, Pablo ahí mismo citó el Tana hebreo, y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a su nombre. Présteme atención, he aquí vamos a hablar de un misterio. Y lo voy a decir rápidamente porque ya hemos hablado de eso en otros videos. Cuando usted estudia la filología, que es el estudio del lenguaje de los manuscritos de una forma profunda, no es como a veces hacemos nosotros que miramos en el Strong Evangelio, en hebreo es Besorá, Cado, Santo, no, es un estudio más serio. Ellos llegan a la conclusión, y está también desde el punto de vista histórico, de que el primer hombre en escribir de esta fue Pablo. Cuando Pablo ya había escrito sus 7 cartas, yo sé que le atribuyen 14, pero en realidad son 7. Cuando él ya había escrito sus 7 cartas, déjeme decirle que es después de que Marcos escribe el primer evangelio. Porque en orden cronológico, el primer evangelio no es Mateo. ¿Sabe cuál es el primer evangelio? Marcos. Los evangelios, si fuéramos a verlos en orden cronológico, no sería primero Mateo. El primero sería Marcos. Segundo, cuando aparece el primer evangelio, Pablo ya ha escrito.
Quiere decir que Pablo ya había escrito, quiere decir que los demás escritos dependen ¿de qué? De la revelación que recibió ¿quién? El apóstol Pablo. Entonces, mire, tenemos 7 cartas que son reconocidas, 7 que se le atribuyen, 14. Y luego usted puede notar que el que mayor escritor y el que influencia teológicamente en el Nuevo Testamento, ¿sabe quién es? Es el apóstol Pablo, el que recibe el misterio de la muerte y de la resurrección del Mesías. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si quitamos a Pablo, a usted le toca quitar a Mashiach. Si quitas a Pablo, no me vengas a hablar de la muerte y de la resurrección. Porque fue el primero en escribir. Antes que el primer evangelista, Marcos. Y si fue el primero en escribir y en compartir sus escritos en ellos, déjeme decirle que es lógico, es lógico que los demás también copiaron conforme a la revelación que tuvo. Pedro lo dice. Conforme a la revelación y a la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro hermano, ¿qué? Pablo, entre las cuales hay cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su propia perdición. Si quitas los escritos de Pablo, quitas el conocimiento y la creencia en el Mesías. Ahora, si ves la base de Pablo, Pablo siempre dice, yo no me he alejado de lo que creen los profetas y en la ley de Moisés. Entonces usted mismo, la ley, no, esta revelación, este misterio. Según mire, voy a volver a leer Romanos 16, 26, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. ¿No lo leímos anoche? ¿No lo acabamos de leer? Se levantará Silo y a él se van a congregar los pueblos. Se levantará la raíz de Isaí y él regirá las naciones. Si nos va a regir es porque va a traer una enseñanza. Y ya vimos que en 1 de Juan capítulo 3, versículo 23 dice, y este es el mandamiento, no sé si mi hermano Daniel Sosa está por ahí, me gustaría, no sé si el hermano Daniel está, si está por ahí, qué bueno que se reporte, porque él alguna vez me preguntó sobre esto y lo estamos tratando a profundidad. Según el mandamiento del Dios eterno, que creamos en el nombre de su Hijo y segundo, que nos amemos unos a otros. ¿Es un mandamiento creer en el Evangelio? Sí. Y qué curioso que hoy en las raíces hebreas poco se sabe de este evangelio atestiguado por los profetas y la ley. Pero se predica Torah venteada. Cuando la Torah tiene la finalidad, lo que leímos el primer verso, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá, es ¿qué? El evangelio. ¿Quiere verlo? Vamos a él. Romanos, Pablo le va a dar un midrash, una interpretación a Habacuc 2:4. Romanos capítulo 1, versículo 16. Entonces cuando le diga, ¿usted guarda los mandamientos? Sí, guardo 2 espectaculares. Guardo 2 espectaculares. Y están, 1 de Juan capítulo 3, versículo 22 y versículo 23. Romanos capítulo 1, 16. ¿Se acuerda lo que dijo los profetas? Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá. Estoy citando Biblia hebrea. Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, fe, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 no es otra cosa que el evangelio. Estaba atestiguado en las escrituras hebreas. Note que ahí está la justicia del Eterno. Ese es el evangelio, que a través de Cristo nosotros somos ¿qué? Justificados. Y a través de Cristo tenemos entrada dentro de su pueblo y somos coherederos sin tener que volvernos judíos ni guardar la ley, por fe. Ese es el evangelio del reino. ¿Me sigue? Grábese 1 de Juan capítulo 3, versículo ¿qué? 22. Amén. ¿Me sigue? ¿Usted guarda entonces un mandamiento? Sí. ¿Cuál es el mandamiento enviado a las naciones? En el Sinaí, Yemi, escucha este misterio, porque yo sé que Yamima se alegra y hace ¡ah! En el Sinaí, por medio de Moisés, dio mandamientos expresados en ordenanzas, dio 2 tablas de la ley, aparte de esas 2 tablas de la ley, dio instrucciones acerca del tabernáculo, de las fiestas. Pero ahora a través del Mesías,
díganme ustedes, según el testimonio de lo que hemos leído, ¿cuál es el mandamiento dado para las naciones? El evangelio. Keren, ese es tu mandamiento dado por el Mesías, no la ley. No te dio otro. Y acá me dice, "Ay, yo que estuve guardando 7 años". El Mesías ha dado un mandamiento para las naciones, que es usted lo que usted conoce como el evangelio, el cual es poder para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el mandamiento del Dios eterno para cada uno de ustedes, los que están conectados en este momento. Y ya lo leímos. Si usted no vino al principio del mensaje y no vio la enseñanza de anoche, por favor vaya y miren la enseñanza de anoche. Fue espectacular. Muchos hermanos estaban gozosos. ¿Me sigue? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 14, versículo 15. Perdón, Juan 14, 15, es diferente. Juan 14, 15. Si me amáis, los mandamientos, ¿qué? Míos. Guardad. ¿Cómo este hombre puede decir mis mandamientos? Claro. Es que no se acuerda que el Padre dijo en Deuteronomio que iba a dar mandamientos por medio de él. Y no se acuerda lo que leyó en Juan. Y este es su mandamiento. Que creáis en el nombre de su Hijo y que nos amemos unos a otros. El mandamiento dado a las naciones por el Dios eterno para que obedezcan a la fe, no a la ley. Haga la diferencia. Mas el justo por la ley vivirá. ¿Sí? 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 ¿Así? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guardas, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestará ¿a quién? A él. ¿De qué mandamientos está hablando Yahshua? Es correcto. Porque si fuera la ley, entonces los fariseos estarían bien y él no tenía por qué reprocharles. Es correcto, hay algo superior a la Torah. Y sígueme. Es correcto. Haz el comentario, hágalo con el micrófono. Hermano, es que el hermano yo se va a hablar con el micrófono. Hágalo. Por eso le dice Yahshua al joven rico. Bueno, tú guardas los mandamientos. Y él es claro, él es judío. Y él le dice, sí, yo los guardo desde mi pequeño. Juventud, como acá nuestra desde hermana. Juventud, exacto. Y llega Yahshua y le dice, bueno, listo. Vende todo lo que tienes y sígueme. O sea que hay algo superior a la ley que le exige aún al pueblo judío. Aún al pueblo judío. Hágalo. Mira, acá están ya todos, están entendiendo. Hagan el comentario. Acá están diciendo, no sé si escuchó acá en Facebook, nuestro hermano dijo que había un mandamiento mayor a la ley, porque si le dice, quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Ya lo hice, Señor. Te falta algo. Eso es como para ponerlo a pensar. Venda todo lo que tienes y venga y sígame. ¿Otro mandamiento cuál es? Seguirlo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame y tome su cruz. ¿Ese mandamiento lo guardas? ¿Este mandamiento lo guarda? Entonces mire, Yahshua le está diciendo, si me amáis guardad mis mandamientos. Si fuera la Torah, el pueblo ya la tenía, ya lo guardaban desde niño. Entonces, ¿por qué le va a decir al mismo pueblo, guardad mis mandamientos? A no ser de que venga otra enseñanza, otra instrucción, como lo vimos por las escrituras de los profetas. Juan 6:29, Yahshua declara, respondió Yahshua y les dijo, esta es la obra de Elohim, que creáis en el que la ha enviado. Por eso Juan dice, este es su mandamiento, que crean en el nombre de su Hijo. ¿Hay una pregunta en el chat? Listo, vamos a mirarla. Bueno, ¿dónde está? El hermano Alberto Molina Flores, Daniel, y le repito nuevamente la pregunta, ¿y el judío que practica la ley para su salvación sin practicar qué? La fe.
Présteme atención. El mandamiento del Dios eterno, dado a través del profeta que levantó según Deuteronomio, es que crean en el nombre de ¿qué? Del Hijo. Mire cuán importante es este mandamiento. Tan bonita. Miren cuán importante es este mandamiento. Si usted va conmigo a Juan capítulo 3, versículo 16, que lo vimos ayer. Ay, hermanos, yo la enseñanza de ayer fue espectacular, no me gocé. Vea. Dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo ¿por quién? Por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido. Ese mandamiento es tan importante. Ese mandamiento es tan crucial que Juan 3:18 dice, el que no cree, escuche, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan nos dijo, este es el mandamiento del Dios eterno, que creáis en ¿qué? En el nombre de su Hijo. Y Dios dice, si no crees en el nombre de mi Hijo, yo te pediré cuenta. Deuteronomio 18:18. Si no crees en Él, déjeme decirle que ya fuiste condenada. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, el Mashiach, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Listen to me, présteme atención. Yo con ley, miren lo que voy a decir, puedo tener obras malas. Con ley y guardando Toralín, yo puedo ser malo. Los fariseos. Muchos dicen, no, este Yahshua, algunos historiadores dicen, este Yahshua no era manso ni pacífico, vea cómo exponía delante de todos a los fariseos y les decía, hipócritas. Ese no era manso. Pero es que él conocía los corazones. Por eso les decía, ustedes por fuera parecen limpios, es que yo puedo hacer las obras externas, pero por dentro están llenos de robo, de latrocinio, de rapiña. Ustedes están mal. ¿Cuál es el mandamiento? Que creas en el nombre de su Hijo. Y miren lo que dice aquí, porque no ha creído en el nombre de su Hijo. Y aquí es lo que viene para esta tarde, el postre. Hermano, yo estoy tan feliz, porque ¿qué significa creer en el nombre de su Hijo? Para darle una cuñita, noten esto. Voy a ir rápidamente al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, y terminamos con este, porque sé que ya usted quiere ir a comer, y como acá hay un hermano que siempre que vaya a almorzar nos manda la foto y nunca nos da señales de nada. No, mentira, sí se ha dado señales. Posiblemente esta noche. Mire lo que pasa. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oiga esto, ¿cuál es el mandamiento? Que creáis en el nombre de su Hijo. Correcto. Y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable. Mire lo que es creer en el nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte y Padre ¿qué? Creen, mire esto. Y Yemima, las dos predicadores del Evangelio. Miren esto. ¿Cómo es posible, creen, que el Mashiach se llame Dios fuerte? Perdón, Padre eterno. En el monte Sinaí, Dios a través de Moisés les dice mediante la ley, si ustedes guardan esto, ustedes me serán por hijos y yo les seré ¿por qué? Por padre, pero no dice Padre eterno. Quiere decir que si no guardas, ya no eres hijo. Lean las escrituras hebreas. Y sin embargo está dicho del nombre del que se nos predica en el Evangelio, de que uno de los nombres que iba a estar en ese Evangelio es que él se llamaría Padre Eterno. Ahora entiende por qué Yahshua lo hizo tan personal. ¿Por qué nos enseñó a orar Padre? ¿Por qué? Porque a través del Evangelio somos los verdaderos hijos de Dios. Y quiero parar ahí. ¿Quiere ver más sobre qué es creer en este mandamiento del Hijo? ¿Quiere verlo? Entonces lo invito para esta noche. Para esta tarde, perdón. Lo invito con la ayuda del Padre para que nos conectemos en esta tarde y que usted pueda entender
qué significa creer en el nombre del Hijo y qué implicaciones tiene este evangelio. Y nota que en el nombre del Hijo hay admirable, consejero, Dios fuerte. Quiere decir que a través de Mashiach se iban a revelar estas características del Padre. Y una de ellas es que Él es Padre eterno. Así, por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mandamiento, ya lo vimos, les dio potestad de ser hechos hijos. Usted tiene un Padre eterno. Eterno. Tenemos un Padre, hermanos, eterno. Mas la ley decía, si ustedes los cumplen y si ustedes los hacen, yo seré por Dios y ustedes me serán por hijos. Y usted nota que Israel incumplió y quebró el pacto. Ahora entiende por qué en el monte Dios le dice a Moisés, tu pueblo, dijo mi pueblo. ¿Cómo dijo? Tu pueblo, mira lo que ha hecho. Así le dice en el monte. Ah, entonces cuando dice mi pueblo sabrá mi nombre, sí, los que creen en el mandamiento del Dios eterno. Entonces mire que muchos de las raíces hebreas no saben guardar este mandamiento. Voy a regresar, voy a dejarlo de Padre eterno, venga esta tarde a comerse el postre. Y a propósito para los hermanos, mire, este martes no pudimos transmitir, pero yo les debo una enseñanza de lo que está pasando en Israel y lo que está pasando con los árabes. En realidad no son palestinos, son árabes, disfrazados de palestino, pero árabes. Después lo vamos a mirar. Quiero decirle que hoy este mandamiento, hermanos míos, ¿sabe qué? Se está tergiversando. Yo sé, yo puedo agredir a los mandamientos de Yahweh, puedo agregar, puedo quitar. Entonces escoger, miren esto, miren cómo es importante. El coger el mandamiento de creer en el nombre del Hijo y añadirle la ley o añadirle y quitarle, eso me hace a mí un transgresor. Por eso quien predica en nombre de Yahshua de Nazaret junto con Torah no sabe lo que está haciendo, porque así como a la ley no le añadirás ni le quitarás, asimismo cuando Dios da una orden, lo puede ver en Apocalipsis, y cualquiera que le agregue a este libro, aún no había sido compacta la Biblia, estaba el libro de revelación como tal en un manuscrito, cualquiera que le añada le será quitado su nombre, y cualquiera que le agregue. De la misma manera, quien le agregue al evangelio no sabe el problema que se está metiendo. Por eso Pablo es tan severo en Gálatas, porque a un mandamiento de Dios, hombre, ¿vas a decir que Dios se equivocó? ¿Vas a decir que el Elohim eterno se equivocó? Porque el evangelio por fe y para fe, no solo lo recibo por fe, sino para seguir caminando en fe. Por eso sé que no viene la ley después. Fe tras fe. Entonces no le podemos añadir. Hermano Dani, yo espero usted se esté gozando, que ahora lo podemos hablar de una manera más abierta. Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cuál fue el mandamiento del Padre para con el Mesías? Vida eterna. Lo que yo pues hablo según me ha dicho el Padre, así hablo. Por eso Yahshua dice, es que yo no hablo mis palabras, yo hablo las palabras que el Padre me habló. Lo que oí decir de él. ¿Quieren? ¿Te alcanzas a imaginar el problema en el que están metidos muchos hoy en día? Las palabras de Dios, es que mire, nosotros solamente vemos las palabras de Elohim, las del Sinaí. No, el mismo Yahshua le dijo, mire, es que lo que yo los hablo no es mi enseñanza. No es mi enseñanza. No son mis mandamientos, son los mandamientos que recibí de mi Padre, las obras de mi Padre. Y quien ha rehusado a creer en el Evangelio, ha rehusado creer en las palabras y en los mandamientos del Elohim eterno, como está escrito en Devarim, capítulo 18, versículo 18. Y quiero ahora sí terminar, perdónenme, yo siempre les digo que voy a terminar, pero hermanos, hay tantos versos que quisiera mostrarles, pero bueno, el tiempo se ha ido. El tiempo se ha ido. No sé si usted me regala de pronto, regáleme 5 minutos. Porque José hizo una pregunta espectacular, José, y se me olvidó tocar un punto acá muy interesante con el cual debía de haber comenzado. José preguntó y dijo, pero es que usted no puede colocar los mandamientos de la Torá a otro mandamiento.
Y en la enseñanza el Señor me mostró algo que aún los mismos judíos se preguntan. Y Yejes, quiero que me acompañes, por favor. Regáleme, por favor, hasta las y 35, por favor. Yo sé que su tiempo es valioso, pero recuerde que mientras le servimos al Padre, eh, su vida es llena. Vea. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Qué pena, hubiera querido haber comenzado de esta manera, pero no lo pude hacer. Primera de Reyes, pero creo que es entendible el mensaje. Capítulo 18, versículo 36. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham y Dios de Isaac y de Israel, présteme atención. Yo sé, ¿cómo es posible que Elías ofrezca un sacrificio si él no es hijo de Aarón y si no está en el templo? Porque la Torah dice en Deuteronomios, ya si lo puedes poner también, Deuteronomios 12:5, ustedes no van a sacrificar sus ofrendas, sus holocaustos, ustedes no me van a traer a mis sacrificios en ninguna de sus ciudades. Al lugar que Yahweh tu Elohim escoja, usted me va a traer los diezmos, las primicias, holocaustos, ofrendas encendidas y sacrificios. ¿Cómo es posible que si Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, diga que es imposible porque ya hay templo? Antes no había templo, pero ya hay templo y Dios quiere prevenir que ellos hagan lo que hacían las naciones. ¿Qué hacían las naciones en Canaán? Tener lugares altos. Es correcto, había un montón de lugares altos. Dios dice: no, voy a escoger un solo lugar. Entonces, Yemima, ¿cómo es posible que Elías vaya a sacrificar si uno no es de Aarón? Que eran ya los que tenían la legalidad dentro de la tierra para ofrecer sacrificio. ¿Y cómo es posible que no está en Jerusalén ni en el templo y ofrezca sacrificios? La respuesta se da acá en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 36. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Elohim en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Y que qué? Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dio un mandamiento a Elías. De la misma manera que mandó a Pablo a predicar el evangelio. Y de la misma manera que mandó que creyéramos en el nombre de su Hijo. Fue el mismo que le dijo a Juan. ¿Sabe qué dice Juan? La misma voz que me mandó a bautizar en el Jordán. ¿Lo mandó a qué? ¿Cómo es posible que Juan esté bautizando en el Jordán si él es hijo de un levita? Él tiene que estar ¿en dónde? En el templo. Porque él, según la ley, fue redimido para Yahweh. Dijo: todos sus primogénitos yo no los voy a tomar, pero ustedes me van a entregar ¿a quién? A los levitas. Le hace la redención, el pidión Javen, el rescate del primogénito. ¿Y cómo es posible que Juan está en el río Jordán? Porque hubo un mandamiento del Olam. De la misma manera que fue dado este mandamiento para que se predicara a las naciones. Por eso está escrito de que los fariseos desecharon, mire, Lucas 7:29, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios. ¿Cómo justificaron a Dios? O dijeron que él es justo, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Es que la ley no dice que Juan no se iba a bautizar. Usted tiene que estar atento para cuando Dios dio un mandamiento. Y uno de los mandamientos, el cual se habla en Primera de Juan. Y sabemos que guardamos sus mandamientos. Sabemos que ¿cuál es? Que creáis en el nombre de su Hijo y nos amemos unos a otros. Creer en el Evangelio es un mandamiento y esto no se predica. Y tienen problema porque a ese mandamiento del Padre yo no le puedo agregar ni quitar. Y es tan tremendo y tan severo ese mandamiento que dice que quien no crea en el Hijo ya ha sido condenado. Con Torah y todo. Miren la supremacía, como decía el hermano José, ese mandamiento. Yahweh les bendiga. Vaya, almuercen. Yo espero que usted guarde estas palabras en su corazón y usted tenga hoy el regocijo en su alma de saber que usted ha guardado un mandamiento para vida. ¿Yo sé, había algún mandamiento para vida eterna en la ley? No. Por eso el Mesías dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Y el mandamiento es que ustedes tengan todo vida eterna. ¿Mediante qué? Fe, mas el justo por la fe vivirá. Usted es guardador de un mandamiento. Si Daniel me está escuchando, no sé si estará por ahí. Daniel, déjeme decirte que estás guardando un mandamiento, Daniel, y que nadie te juzgue. Y si lo llegaran a hacer, que tu corazón tenga la certeza de que estás guardando un mandamiento para vida eterna.
Que el Señor les bendiga de una manera especial. Nos vemos esta tarde a las 4 de la tarde. Bendiciones.